Buen día, estimados estudiantes. Bueno, continuando directamente con el proceso relacionado al cálculo de las cargas de fuego ponderado en combustibles, vamos a empezar con el ejemplo número 2. En el anterior ejemplo habíamos comentado relacionado directamente el cálculo de la carga de fuego ponderada en combustibles, en este caso para los materiales, es decir, los elementos que van a ser o que van a estar participando directamente en el proceso de una transformación o en el proceso directamente de una actividad de producción. Ahora en este caso vamos a tener en cuenta el tipo de actividades. Ya no vamos a relacionar el producto, sino que vamos a relacionar el tipo de actividad o proceso que se está realizando en ellas. Para eso hay que recordar que hay dos procesos o dos tipos de actividades que se realizan generalmente y que están clasificadas. Una, que es el proceso, o en este caso el relacionado a la fabricación, transformación, producción de los materiales o del elemento que se vaya a realizar en ese caso. Y el segundo es el de almacenaje o transporte, que es donde se almacenan, se depositan, se distribuyen directamente esos productos terminados o generalmente esas materias primas. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a volver a proceder con la misma tabla que teníamos anteriormente. En este caso, identificamos nuevamente el código y el tipo de actividad. La primera, fabricación, cuando estamos hablando de una actividad que se está desarrollando, se está transformando, y el almacenaje, la que contiene o la que deposita directamente esos materiales finales o esos combustibles involucrados. Para ello, pues vamos a tener las mismas sectores o las mismas zonas que habíamos involucrado en el ejercicio anterior. Vamos a tener la zona A, que involucra la selección y distribución de metales en estado primario, y la zona B, que involucra directamente el vertimiento y fundición de metales y aleaciones. Cada una tenía anteriormente la misma área de metros cuadrados, es decir, la zona A tiene 350 metros cuadrados y la zona B tiene 240 metros cuadrados para un total de 590 metros cuadrados. Ahora bien, habíamos mostrado de forma principal la tabla de combustibles o materia, puesto que esto era lo que estábamos calculando directamente en el ejercicio anterior, pero ahora ya no vamos a calcular el material y sustancia o el combustible, vamos a calcular el tipo de actividad que está desarrollando, el cual puede tener unas cargas de fuego ponderadas producto del desarrollo de la misma. Para ello, pues vamos a involucrar unas actividades que involucran el desarrollo de la transformación y el proceso de aleación de esos metales, en este caso lo que habíamos hablado acerca de las piezas metálicas, y que se encuentran también en la tablatura relacionada al reglamento de la 2267 del 2004. Entonces, para tener ese proceso, tomamos tres actividades principalmente: la torneado de piezas de cobre y bronce, la de colores y barnices con diluyentes combustibles, porque se van a pintar directamente en algún momento, pues esos se van a hacer un proceso de barnizado directamente de esos materiales o esos metales, y el depósito de mercancías incombustibles en cajas de madera, es decir, se van a depositar en cajas de madera los materiales, los productos tanto terminados como los productos en proceso que se vayan relacionando en esa actividad. Entonces, si vemos directamente la tablatura, ya no nos vamos a enfocar en la tabla de combustible, sino en la tabla de actividades, vamos a encontrar un coeficiente del tipo de actividad. Entonces, la variación directamente respecto al ejercicio anterior es que si ustedes visualizan el coeficiente de la actividad, relaciona directamente tres procesos, pero en este caso ya varía su coeficiente. Su coeficiente en este caso, para el caso de los colores y barnices, es de 2, es decir, tiene un nivel de riesgo por actividad mayor al de los anteriores, que fueron el de los combustibles. Y el tipo de actividad, en este caso, para las primeras dos actividades, son netamente fabricación, es decir, de proceso de transformación de producto, mientras que la última es de proceso de almacenamiento. Ahora bien, como ya estamos involucrando la tabla que relaciona directamente la actividad, esa es la que vamos a relacionar en el ejercicio. Entonces, bajando directamente, bueno, ya conocemos el área, que son los 590 metros, lo que habíamos hablado, 590 metros cuadrados.
y vamos a relacionar los datos involucrados a la actividad. Como en este caso, el tipo de actividad que vamos a involucrar va a ser para esta primera medición fabricación, solamente vamos a tener relacionadas las actividades de fabricación, es decir, la de torneado de piezas y la de colores y barnices. La de almacenamiento la estaremos explicando posteriormente. Entonces, como relacionamos esas dos actividades, vemos que el tipo de actividad es fabricación, vamos a empezar a utilizar la fórmula que relaciona directamente el cálculo de juego ponderado y corregido directamente relacionado a los tipos de actividad. Entonces, si ustedes ven, es similar a la fórmula aplicada directamente en la de combustibles, pero esta relaciona otras variables. En este caso es un Q sub L, un Q sub S y un S sub L o S sub I. Ese QS o Q sub S representa directamente la carga de fuego de cada zona con proceso diferente. Es decir, esa carga de fuego representa de forma directa el tipo de actividad que realizó y la carga de fuego promedio de esa zona o esa actividad. ¿Dónde se relaciona directamente esa carga de fuego? En las actividades que se evidencian en la 2267. En la 2267, si nosotros buscásemos una en particular, vamos a hacer solamente una, la de torneado de piezas. Vamos a buscar la de torneado de piezas en la tablatura. Vamos a encontrar que en el torneado de piezas de cobre y bronce está para el caso relacionado al tipo de actividad de fabricación y venta, el Q sub S, que muestra tanto los megajulios por metros cuadrados como megacalorías por metros cuadrados, vamos a encontrar que la medición es 72. Y su coeficiente de tipo de actividad es 1, lo que habíamos comentado allí. Entonces, al hacer la búsqueda directamente en la tabla, lo único que vamos a hacer es que por cada tipo de actividad vamos a buscarlas en las tablas y vamos a relacionar su poder calorífico. Esa es la representación. Entonces, para el caso del torneado de piezas, la representación del poder calorífico es de 72 megacalorías por metro cuadrado y la de colores y barnices con diluyentes combustibles es de 962 megacalorías por metro cuadrado. Ahora bien, hay un S sub I. El S sub I que aparece directamente en la fórmula relaciona la superficie de cada zona con proceso y carga de fuego diferente. En esa superficie de carga de fuego diferente, lo que relaciona o lo que va a tener pues como factor importante a tener en cuenta son las piezas o las áreas que está componiendo directamente en este caso, el espacio. Entonces, para este caso vamos a relacionar solamente la de los sectores que relaciona esa área de trabajo. En este caso, el área de trabajo sería 350 metros cuadrados, puesto que esta fue el área de superficie que está involucrando la de torneado de piezas de cobre y bronce. Y para la zona B es un área de 240 metros cuadrados, porque es la zona que corresponde al trabajo o la actividad que realizan en colores y barnices con diluyentes combustibles. Entonces, teniendo en cuenta esta separación de estos registros, si ustedes sumaran estas dos áreas, pues daría el área total. Pues muy bien, por eso es que se relaciona directamente, se segmenta por áreas y luego se va a dividir sobre el área total. Ahora, el C sub I ya nosotros lo conocemos, que es básicamente el coeficiente relacionado al nivel de peligrosidad por incendio que se puede producir. Para este caso, según los registros de la tablatura en la 2267, cada nivel de esos registros representa un nivel bajo, es decir, de 1. Este H sub L todavía no lo vamos a utilizar relación a la altura. En este caso no vamos a relacionar la altura porque no estamos hablando de almacenamiento. Y vamos a tener relación con el R sub A. El R sub A, recuerden que era el coeficiente de dimensionalidad de peligrosidad por el tipo de actividad. Es decir, en este caso, por el tipo de proceso o de fabricación. Para este caso hay una variación con las anteriores. Para el combustibles habíamos evidenciado que todas tenían una representación de 1. Para este caso, en la segunda actividad tiene un nivel de riesgo por actividad de 2. ¿Eso qué quiere decir? Que comparativamente hablando entre este tipo de riesgo 1 y este tipo de riesgo 2, si vamos a evaluar por sectores las zonas de peligrosidad, siempre vamos a tomar la que tenga el valor máximo, es decir, la que represente el coeficiente de mayor peligrosidad. Y para este caso, pues es 2. Por lo tanto,
el coeficiente adimensional de peligrosidad para el tipo de actividad, en este caso fabricación, va a ser de 2. ¿Listo? Teniendo en cuenta todas estas representaciones, pues vamos a empezar a hacer el ejercicio y aplicar la fórmula. Entonces vamos a igualar igual, vamos a empezar tomando de forma parcial la carga de fuego, entonces vamos a tomar el valor del primer dato de carga de fuego relacionada al poder calorífico del torneado de piezas. En este caso va a ser los 72 megacalorías por la multiplicación de la superficie de cada zona. La superficie de cada zona es el área, entonces son por los 350 metros cuadrados, multiplicado por el C sub I, que es el coeficiente de nivel de peligrosidad. Multiplicamos estos tres factores, le damos Enter y nos va a dar el valor parcial en el numerador. ¿De qué? De la primera actividad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar hacia abajo para hallar la segunda carga de juego ponderado parcial de la segunda actividad. Posteriormente a ello, pues, ¿qué es lo que nos dice el numerador? Que sumemos la sumatoria de todas las actividades que estén integradas. En este caso, la cantidad de actividades son 2, entonces vamos a hacer la suma de solamente 2 actividades. Sumamos las 2 actividades, cerramos paréntesis y le damos Enter. Cuando le damos Enter, pues vamos a hallar el valor del QS o de, en este caso, la carga de juego parcial ponderada sin las correcciones y sin dividirlo por el área. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a hacer entonces la división de esos elementos para poder hallar la carga de juego ponderada y corregida total. Entonces, igual a qué? Abrimos paréntesis, el valor de la sumatoria que está en la parte superior, toda esta fórmula que fue aplicada de los tipos de actividades por los niveles de carga de poder calorífico, dividido el área. El área de esta superficie, recuerden que era el total, la totalidad de esos dos áreas que estábamos involucrando, que en este caso son 590. Entonces, el área 590, cerramos paréntesis y nos faltaría multiplicarlo por el coeficiente de peligrosidad para el tipo de actividad. En este caso ya no es 1, sino que el coeficiente de peligrosidad es el más alto por la comparación directamente del nivel de riesgo de actividades. Por lo tanto, tomamos el nivel de riesgo multiplicado por 2. Le damos Enter a esa operación, a esa celda donde se encuentra activa, y nos da 868. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de esa carga de fuego ponderada y corregida está por un valor de 868 megacalorías por metro cuadrado. Entonces, si vemos nuevamente la tablatura del nivel de riesgo intrínseco de densidad de carga de fuego ponderada y corregida, vamos a encontrar que según los datos o los estratos bajo, medio y alto, el valor directamente de esa carga de fuego está sobre el nivel 6, relacionada entre 800 a 1600. ¿Por qué? Porque el dato que nos arrojó fue un valor de 868 megacalorías por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que está en un nivel de riesgo intrínseco 6 alto. Por lo tanto, se deben hacer una intervención o se deben realizar una cantidad de intervenciones, acciones correctivas para poder disminuir notoria, sustancialmente ese nivel de riesgo que se encuentra en esas dos áreas. Entonces, ustedes para ese proceso, pues simplemente colocarían que según el resultado de ese proceso, el nivel de riesgo QS para actividad de fabricación S1 es nivel 6 alto. Ese sería el resultado directamente de ese proceso y de esa medición. Ahora, posteriormente, ¿qué se debería hacer? Se deberían tener en cuenta, pues, obviamente las acciones correctivas que se deben hacer en ese proceso, puesto el nivel de riesgo que está presentando que esa actividad esté ocurriendo y que nos esté haciendo medidas correctivas antes de que genere una situación que pueda generar una accidentalidad. Este era todo el proceso para el tipo de actividad relacionada a fabricación. Muchas gracias.